Quiero enviar un saludo muy especial a todos mis amigos y colegas de Reuma Caribe y a toda la gente en Barranquilla. Me siento muy complacido por la invitación a este curso y vamos a hablar del encuentro virtual, algo que está muy de moda en este momento debido a la pandemia por COVID-19. Mi nombre es Carlos Enrique Toro Gutiérrez y les hablo desde Cali. Soy el director general del Centro de Referencia en Osteoporosis, Reumatología y Dermatología. No tengo ningún conflicto de interés, aunque realmente sí hay una gran amistad con todos los miembros de Ruma Caribe y muchas ganas de volver al Carnaval de Barranquilla, por lo cual yo dije, voy a dar esta charla para que me inviten el próximo año, por supuesto si la pandemia nos lo permite, pero pues la idea es volver el próximo año. Vamos a hablar un poco de la introducción, las definiciones, los aspectos básicos y cómo realizar una adecuada evaluación musculoesquelética. También hablar un poco de las perspectivas y de los mensajes para llevar a casa. En cuanto a los conceptos, tenemos lo siguiente. Telesalud es como el marco grande. Es un conjunto de actividades relacionadas con la salud, los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de TICs. TICs a su vez se refiere a las tecnologías de información y comunicación. Dentro de las actividades de la telesalud tenemos la telemedicina, en la cual pues, los médicos participamos, hacemos la consulta médica, que ahorita vamos a ver con más detalle, pero también hay otras actividades como por ejemplo la teleeducación en salud, la teleorientación y el teleapoyo. A su vez, la telemedicina se refiere a la prestación de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación por profesionales de salud que utilizan estas tecnologías de información y comunicación que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar la prestación de servicios de salud a la población con limitaciones de oferta o acceso a los servicios de salud en su área geográfica. Todo esto es de acuerdo a la resolución 2654 del 2019 de MinSalud. Dentro de la telemedicina hay categorías. Está la telemedicina interactiva, la no interactiva, la teleexperticia, que es cuando se da como un apoyo a otro colega que está viendo el paciente en ese momento, y el telemonitoreo en el cual se reciben datos que sirven para supervisar un estado, por ejemplo, de un paciente. ¿Cuáles son los principios de este encuentro virtual de la telemedicina? Uno, debe ser un encuentro de calidad. Dos, debe preservarse la confidencialidad de los datos. Se debe respetar el derecho a la libre escogencia, es decir, el paciente debe estar de acuerdo con la modalidad de la consulta que se va a realizar. Cuatro, se debe respetar la autonomía del profesional de salud. Quinto, se debe velar porque haya un consentimiento informado por parte del paciente que entiende la actividad que se va a desarrollar. Y sexto, se debe tener en cuenta que hay una responsabilidad médico-legal, por más de que sea, digamos, un encuentro diferente al que uno está acostumbrado en persona. Hay dos palabras que se utilizan con mucha frecuencia que se refiere a sincrónico o asincrónico. ¿A qué se refiere esto? Sincrónico es cuando la interacción es en vivo con una transferencia e interpretación de datos en tiempo real, inmediatamente. Mientras que asincrónico es cuando se envía información para que sea evaluada en un momento posterior y por tanto la respuesta no es inmediata. Otro aspecto importante a tener en cuenta en este encuentro virtual es el lugar. Debe ser un espacio exclusivo, donde no haya ruido, donde haya buena iluminación, donde el lugar esté organizado, incluyendo el fondo, donde haya una adecuada conexión para para evitar inconvenientes con el acceso a Internet y demás comunicaciones. Y muy importante para el profesional que haya comodidad y ergonomía, ¿sí? Que se pueda escribir con naturalidad, que la silla que se utilice sea ergonómica porque la consulta puede tomar bastante tiempo. Se recomienda que aproximadamente cada 50 minutos haya por lo menos unos 10 minutos de descanso para que se haga una pausa en esa actividad. Respecto a la conexión, es importante revisar el acceso a Internet, tener una buena conexión, preferiblemente por cable, eh, revisar los equipos que se van a utilizar, si es un computador o si es un dispositivo móvil, revisar los correos electrónicos, las aplicaciones si se van a utilizar, cuál es el soporte remoto y muy importante la capacitación para el paciente que entienda cuál va a ser la dinámica de la actividad que se va a realizar.
Previo a la consulta se recomienda revisar la historia clínica del paciente y revisar los paraclínicos y otras ayudas diagnósticas. Y durante la consulta se recomienda, como algo esencial, identificar al paciente y también identificar al equipo médico que participa en la consulta. Se explica el procedimiento y se verifica que tenga un consentimiento por parte del paciente para la actividad que se va a realizar. Otras recomendaciones importantes es mirar a la cámara, también a la imagen del paciente, avisarle al paciente que a veces es necesario quitar la mirada porque se necesita escribir y hacer anotaciones en la historia clínica. Tener presente si hay un retraso en el audio, que a veces puede haber un retraso de 1 o 2 segundos, entonces es importante tener esa pausa para esperar que las preguntas sean escuchadas y a su vez las respuestas recibidas. Seguir la secuencia natural de la historia clínica, uno parte del interrogatorio y luego va avanzando pidiendo algunos datos adicionales del examen físico y analizando los paraclínicos. Es importante pedirle al paciente que señale con un dedo el punto de mayor dolor. En el caso de reumatología es muy importante dado que el principal síntoma es dolor articular o dolor osteomuscular. Y si se requiere, es importante hacer una demostración de la realización de alguna maniobra. Por ejemplo, una de las maniobras que sirve para identificar si un dolor articular puede ser de características inflamatorias es pedirle al paciente que empuñe las manos. Entonces uno le hace la demostración al paciente para que el propio paciente lo haga y uno evalúa si hay dificultad al realizar esta maniobra. Respecto al examen musculoesquelético en sí, existen varias revisiones. Aquí comparto algunas que son de las más recomendadas. También existen varios videos en los cuales se explica con claridad, digamos, cómo evaluar cada una de las articulaciones. En este aspecto es importante resaltar que se debe seguir el mismo orden en el que uno examina al paciente si estuviera presencialmente. Entonces, por ejemplo, es importante a la hora de evaluar las manos, pedirle al paciente que empuñe las manos. Uno le puede pedir también que haga una compresión suave sobre los carpos para evaluar si hay un gesto de dolor. Eso se conoce como la prueba de compresión. Si hay un gesto de dolor, eso se puede interpretar como una posible inflamación en las manos. También es importante evaluar los arcos de movilidad, no solamente en las manos, sino en las otras articulaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo evaluar la flexión de la rodilla. Y de esta manera se puede avanzar en el examen musculoesquelético del paciente y tomar información. Para esto es importante que el paciente tenga, digamos, haya seguridad en el entorno del paciente, que el paciente comprenda muy bien las actividades o lo que se le pide al paciente. Y también es importante hacer una secuencia lógica, articulación por articulación, para evaluar muy bien cuál de estas puede estar comprometida o qué signo podemos encontrar en la evaluación clínica. También para el seguimiento tenemos otro tipo de herramientas. Por ejemplo, para medir si hay actividad inflamatoria de la enfermedad, nos podemos dar una idea a través del Rapid-3, que es un cuestionario que el propio paciente puede diligenciar, y para esto hay aplicaciones que recogen esta información o incluso se puede hacer en el momento de la consulta, aunque se recomienda que sea el propio paciente el que lo diligencie. También para evaluar funcionalidad, por ejemplo, el mHAC. Para evaluar calidad de vida, por ejemplo, en el caso del lupus tenemos el lupus QOL. Y para evaluar los PROS, que son los desenlaces reportados por paciente, en este caso, digamos, de forma electrónica, que nos hablan de desenlaces que de pronto para el paciente son muy importantes y que a veces no están dentro de las escalas convencionales que acostumbramos a medir en reumatología. Entonces, por ejemplo, para medir fatiga, para medir recaída de actividad, para medir calidad del sueño, que son cosas muy importantes para el paciente y que uno a veces como médico no le presta, digamos, toda la atención suficiente. Entonces, esto es importante porque las aplicaciones lo pueden incluir o uno lo puede incluir en el momento del cuestionario que se le haga al paciente, pero digamos, estos pros cada vez toman mayor fuerza a la hora de tomar conductas y medir la efectividad de un tratamiento o la satisfacción del usuario con su tratamiento y su evolución clínica.
Ventajas del proceso virtual, por ejemplo, tenemos que hay un mayor acceso para la población, que ahorra tiempo, especialmente en los desplazamientos, que hay un ahorro de dinero sustancial, porque muchos pacientes por los desplazamientos muchas veces tienen que ir incluso acompañados. También es importante tener en cuenta que se puede hacer educación en salud, que implementar la telemedicina nos sirve para realizar una transformación tecnológica, aproximarnos más a la evolución tecnológica que la sociedad como tal debe tener, y puede haber mayor adherencia al seguimiento, puesto que para los pacientes es más fácil eh, dedicar una parte del día para recibir una teleconsulta, y de esta manera, digamos, no se pierde el seguimiento del paciente. Como desventajas, siempre nos preocupa un poco lo que tiene que ver con seguridad de los datos, que pueden haber problemas de infraestructura. No tenemos internet en todo el país y muchas veces, incluso en las grandes ciudades, la conexión no es buena. También es una desventaja la adaptabilidad a las TICs. Esto es difícil para los médicos, es difícil también para los pacientes, y todos tenemos un umbral, digamos, de tolerancia a este tipo de actividades que es diferente, ¿no? Hay médicos que nos acostumbramos mejor, otros que no se acostumbran también. Esto puede variar, esto también genera un agotamiento. Entonces es muy importante ese grado de aceptabilidad por parte de médicos y pacientes. También a veces se requieren servicios técnicos, hay una falta de capacitación en las herramientas tecnológicas, y todo esto nos puede llevar al fracaso o nos puede llevar a la aceptación de la terapia. Es cierto que una de las grandes desventajas desde el punto de vista de la evaluación clínica es que el examen físico se trata de reemplazar de cierta manera con cierto éxito, pero cuando se requieren, em, sobre todo para pacientes de primer vez, que se requieren evaluaciones más detalladas, porque por primera vez vamos a ver al paciente y necesitamos hacer un diagnóstico preciso, en nada va a reemplazar al examen físico. No obstante, hay datos alentadores, se han hecho ya análisis en los cuales se demuestra que los pacientes que vienen en un control por telemedicina versus en un control convencional pueden mantener el mismo grado de respuesta al tratamiento. Y esto pues es una noticia alentadora para todos los médicos que hemos venido trabajando de forma muy importante por teleconsulta, especialmente en el último año. Otra cosa importante a tener en cuenta dentro de las perspectivas es que esto que estamos hablando hasta ahora de este encuentro virtual tiene que ver con esta visita virtual, que es solamente uno de los componentes de todo el, digamos, es solamente uno de los componentes de todo el universo de tecnologías digitales en salud, ¿sí? Y lo importante es estar familiarizado con la totalidad de esto ante la posibilidad de que en el futuro cada vez se implementen más. Entonces, por eso es importante tener familiaridad con los registros electrónicos de historias clínicas, con las aplicaciones de salud móvil, con los dispositivos portables o sensores portables que nos pueden dar información de los pacientes, con conceptos como inteligencia artificial, el machine learning, que es como el aprendizaje de las máquinas, donde se automatizan procesos para brindar una forma de presentar la información a la persona que lo interpreta para la toma de decisiones, y todo lo que tiene que ver con la terapéutica digital. Entonces, por ejemplo, en esta revisión se plantean diferentes aplicaciones que sirven tanto para pacientes como para médicos, y básicamente están basadas en el seguimiento de algunos desenlaces reportados por el paciente, o desenlaces más tradicionales como por ejemplo el conteo articular, la evaluación del dolor, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Colombia, recomiendo mucho estas aplicaciones que ha desarrollado Daniel Fernández, un amigo y colega de la Asociación Colombiana de Reumatología, y que en Reumacaribe, por supuesto, ya conocen, pero pues para los de pronto médicos o estudiantes que estén conectados en este momento, es importante mencionar que tenemos estas aplicaciones Reumap para médicos y Consultar para pacientes, que permiten realizar las clinimetrías, y también para los pacientes abonar allí la información y realizar el registro de cómo se sienten el día de hoy, lo cual sirve para la monitoría y el seguimiento de los pacientes.
Algunos desafíos en las tecnologías de salud digital. El diseño siempre tiene que ser inteligente. Se debe incluir, especialmente en pacientes con enfermedades reumáticas como la artritis, se debe incluir la posibilidad del manejo de voz, ya que el manejo digital, manual, puede ser complicado para algunos pacientes, especialmente si hay deformidad en las manos o limitación funcional. Entonces, deben desarrollarse de esta manera los dispositivos y siempre se deben incluir, aparte de las medidas tradicionales, como por ejemplo el DAS28, el HAC, se deben incluir medidas o desenlaces reportados por los pacientes, puesto que muchas veces estas se dejan de lado, pero para el paciente terminan siendo las más importantes. ¿Qué tanta fatiga tiene? ¿Qué tanto dolor tiene? ¿Qué tanto es la calidad del sueño? Medir depresión, medir otras cosas que a veces van más allá de la perspectiva biomédica o psicoafectiva en la evaluación del paciente. Aquí una imagen donde se aprecia un poco más grande el entorno digital, incluyendo la aplicación de los famosos, digamos, dispositivos o sensores portables. Em, no me refiero al celular, me refiero, por ejemplo, a esta banda que se utiliza en la muñeca y que sirve para brindar información, la cual se recopila a su vez en el celular por Bluetooth y sube directamente a la nube. O por ejemplo, estos dispositivos portables, como por ejemplo un ejemplo es esta pastilla que es ingerible y que sirve para medir, por ejemplo, adherencia de los pacientes a determinados medicamentos. Esto envía una señal a este parche, sensor, que a su vez envía la información a este celular inteligente y a su vez este celular inteligente envía la información a la nube, ¿sí? Entonces de esta manera esto se conecta y genera un entorno digital más amplio. También vamos a incluir aquí lo que se conoce como el Internet de las Cosas, que son elementos o dispositivos que brindan información constantemente, recogen información y tienen la posibilidad de, bien sea pasarlas a los dispositivos móviles o bien sea subirlas de una a la nube. Esto nos permite, digamos, un mayor procesamiento de datos, elaboración de algoritmos y presentación de datos para la toma de decisiones. Si esto lo queremos ver en un entorno más amplio, se incluye, por ejemplo, la forma como estos dispositivos, no solamente los dispositivos como el celular inteligente, sino los dispositivos móviles, pueden brindar información que quede registrada en las historias clínicas electrónicas. Esto, junto con la información que recopila el médico, va complementando la información y va quedando el registro en las historias clínicas, ¿sí? Tanto por la información que pone el médico como por la información que el paciente brinda a través de dispositivos móviles o smartphones. Para esto se requieren protocolos en los cuales las historias clínicas electrónicas tengan registro de interoperatividad que permitan la recepción de datos en tiempo real, los cuales alimentan a, a estos registros de historias clínicas y hacen parte de la historia sin que el médico necesariamente tenga que estar introduciendo manualmente los datos, pero al quedar registrados sirven para la toma de decisiones en el momento que el médico decida evaluar ese seguimiento del paciente. Entonces, ya para finalizar, como perspectivas y conclusiones, la telemedicina es una herramienta que mejora el acceso al sistema de salud, cada vez incrementa el requerimiento de consulta especializada y por esto es una alternativa para la concentración, es una alternativa para evaluar pacientes ante la concentración del talento humano en las grandes ciudades y nos sirve como una perspectiva para evaluar pacientes con dificultades de acceso, donde las áreas geográficas no hayan, por ejemplo, acceso a especialistas. Es una opción económica que debemos tener en cuenta, que además posee ventajas para pacientes seleccionados. Yo me imagino en un futuro cercano, haciendo consultas presenciales, especialmente para pacientes de primer vez, mientras que para los controles en pacientes que están controlados, que ya tienen una rutina, que ya tienen un tratamiento establecido con una buena tolerancia, probablemente los controles se puedan hacer por telemedicina sin necesidad de alterar el ciclo de atención y de esta manera mejorando el acceso y
con las ventajas de la economía y todo esto. Por supuesto, para esto siempre hay que respetar las preferencias del paciente. Hay pacientes que prefieren que todas las citas, independiente que sean de control o todo esto, se hagan de forma presencial, pero hay otros que también van a estar más dispuestos cada vez a abrirse, digamos, a este mundo de la telemedicina. Es necesario, por supuesto, mejorar la infraestructura de comunicación en el país y en un futuro tener la posibilidad a que las consultas sean especializadas en un formato híbrido. Digamos que esta transformación digital que hemos sufrido de forma acelerada por cuestión de la pandemia es algo bueno en medio de esta difícil situación sanitaria que vive el mundo. Y de una manera responsable, respetando las preferencias del paciente, puede ser un complemento para las evaluaciones presenciales que pienso yo se deben seguir haciendo en todos los pacientes de primer vez. Y de esta manera, también tanto los médicos como los pacientes debemos conocer mejor el entorno digital porque pues ese va a ser parte de nuestro futuro. Las consultas presenciales no van a desaparecer, deben continuar, pero cada vez más debemos estar abiertos a la posibilidad de hacer una complementariedad con este entorno digital. Muy bien, y esto es una invitación muy importante para un curso que está desarrollando PANLAR y que va a ser anunciado en los próximos días, que tiene que ver con telesalud como herramienta para el diagnóstico y seguimiento de la artritis reumatoide. Es un curso dirigido a los médicos, del cual les estaremos informando en breve para que lo puedan revisar muy juiciosamente. Y finalmente agradecer a todos los amigos de Barranquilla, de Reuma Caribe. Barranquilla es una ciudad espectacular que me gusta mucho visitar y a la cual espero volver una vez vayamos superando toda esta situación. Muchísimas gracias, un abrazo y quedo atento a todas las preguntas que puedan resultar. Gracias.